Organizaron un viaje de lujo para 19 familiares, y me dejaron fuera. No dijeron nada, hasta que vi el en vivo de una tía celebrando que esta vez no estaría. No respondí, solo tomé la laptop y cancelé cada reserva, una por una. Me llamo Esteban, tengo 33 años, dirijo mi propia firma de consultoría, y hasta hace apenas 2 semanas, todavía conservaba la ingenua ilusión de que mi familia se preocupaba por mí tanto como yo por ellos. Desde pequeño fui el callado, no por malhumorado, sino por observador. Mientras mis primos se escondían en el sótano para beber cervezas y poner música a todo volumen, yo estaba arriba ayudando a mi abuela con los platos o reparando el viejo portátil del tío Raúl para que por fin pudiera jubilarse tranquilo. Siempre fui el que pasaba desapercibido en los cumpleaños, al que olvidaban en los intercambios de regalos de Navidad, y el blanco constante de burlas por no querer tomar tequila en medio de la semana. Pero jamás me creí superior, solo sabía que no encajaba, no de la forma en que ellos parecían encajar entre sí. Cuando fundé mi empresa a los 27, no esperaba apoyo, y tampoco lo recibí. Mi madre me dijo, tal vez ya sea hora de que dejes de jugar a emprender y vuelvas a estudiar. Mi hermana se refería al proyecto como el experimento de Esteban. Y sin embargo, cuando ese experimento se convirtió en una fuente constante de contratos, una línea de crédito empresarial y una sociedad registrada, ellos fueron los primeros en preguntar, ¿se pueden deducir los vuelos si son viajes familiares? Al principio eran cosas pequeñas. Yo pagaba el alojamiento y luego me reembolsarían. Reservaba las excursiones porque tenía los mejores puntos acumulados. Cubría los depósitos de hotel, porque es más fácil con tu tarjeta, Esteban. Y yo no me molestaba. Me gustaba ser útil, sentirme necesario. Creía que, si seguía estando presente, eventualmente me verían como parte del grupo. No solo el organizador, sino alguien que pertenecía. Pero este verano fue diferente. Desde marzo, escuchaba rumores sobre un gran viaje. Mi madre comentó algo sobre Italia o quizás Grecia, pero cada vez que pedía detalles, me cambiaba el tema. Aún estamos viendo ideas, decía. Pensé que eventualmente me incluirían. Spoiler, no lo hicieron. Me enteré de todo recién el 3 de julio. Había terminado una semana agotadora de reuniones seguidas y me acomodaba para ver una película cuando recibí una notificación. Un vídeo en Instagram, publicado por mi tía Mariela. Me sorprendió, porque ella es del tipo que aún llama a Netflix el botón azul del control remoto. Por pura curiosidad, hice clic, y apareció el caos. Sol brillante bañando una terraza blanca, niños corriendo en trajes de baño, copas de champán brindando. La voz de mi tía sonó fuerte. 3 villas, cariño, 19 personas, y ni una sola queja hasta ahora. ¿Sabes por qué? Porque por fin dejamos atrás todo el estrés. Y desde fuera de cámara, la risa de mi hermana, espero que él no vea esto. Jaja. Cerré la aplicación. No sentí rabia ni sorpresa, solo ese vacío en el pecho que aparece cuando te das cuenta de que, en el fondo, todavía esperabas que no fueran capaces de algo así. No escribí, no llamé, solo encendí mi portátil y abrí el panel de control de mi cuenta de viajes corporativos, la misma que ellos me rogaron usar en febrero para asegurar las reservas cuando mi empresa estaba haciendo una promoción especial con un servicio de concierge de lujo. Y ahí estaba todo. 3 villas en Mykonos, 14 boletos de avión reservados mediante el portal empresarial, excursiones privadas facturadas con el código de mi compañía. Mi nombre no figuraba en la lista de huéspedes, pero el de mi empresa aparecía en cada factura. Los montos, $1,200 por las villas, $3,800 por excursiones guiadas, paseos al atardecer y vehículos todoterreno, $2,500 en vuelos. Podría decirse que debí explotar, pero no lo hice. Aún no. Pensé en todas esas conversaciones donde me hacían sentir exagerado por recordar cumpleaños olvidados. En las veces que mi madre me decía, estás muy sensible, Esteban, o cuando mi hermana bromeaba, si alguna vez nos cortas el grifo, todos nos ahogamos. Menos mal que te gusta hacer de héroe. Comencé con la reversión del cargo de las villas. Clic confirmado. El sistema avisó al proveedor de inmediato. Luego seguí con las excursiones, marcando uso no autorizado y dejando una breve explicación. El concierge me respondió en 20 minutos, entendido. Estamos procesando el reembolso. Después, los vuelos. Esos tardaron un poco más, pero una vez que adjunté el hilo de mensajes de febrero donde mi madre escribió, resérvalo con tu cuenta y luego arreglamos, el reembolso quedó en trámite. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Ya sabía quién era. ¿Qué hiciste?, gritó mi madre al contestar. Nos echaron. Dijeron que fallaron todos los pagos. Respondí con calma. Qué raro. Tal vez el aguafiestas se fue de viaje. ¿Lo viste, Esteban? Era una broma. No. La interrumpí. Lo que es una broma es que usaran mi empresa para pagar unas vacaciones a las que ni siquiera me invitaron, y olvidaran que yo sigo teniendo control sobre todos esos cargos. Quiso tartamudear algo, pero yo ya había abierto la sección de seguros de viaje. En fin, tengo que seguir. Ya estoy en el paso 2. Y colgué. Después bloqueé el número. Hay algo que todos ellos olvidaron. Esas reservas de concierge incluían servicios extra, chofer privado, mejoras en las comodidades,
chef a disposición. Todo eso requería una clave de autorización activa cada 72 horas. Y yo tenía esa clave. La acabo de anular. Me recosté en la silla, la luz de la pantalla iluminando débilmente la habitación. Por primera vez en meses, me sentí libre. No por la revancha, sino por algo más profundo. Entendí que para ellos yo siempre fui solo eso, la billetera. Una herramienta. El tipo que podían excluir del viaje mientras no cortara el acceso a la tarjeta. Bueno, esta vez cortaron el cable equivocado. Y lo mejor es que ni siquiera saben del correo que envié esta mañana, dirigido al dueño de las villas, con la factura adjunta y el nombre del abogado que les llamará pronto. Cuando colgué, el silencio de mi departamento se sintió diferente. No pesado, solo limpio, sin notificaciones, sin el zumbido del grupo familiar, sin el típico Esteban, ¿puedes encargarte de esto? Era como si por fin pudiera oír mis propios pensamientos. Y por primera vez en años, no estaba esperando el siguiente golpe emocional. En cambio, abrí otra pestaña y accedí al portal de seguros de la empresa. Ya había gestionado las cancelaciones, pero aún quedaba la parte más importante, asegurarme de que nada pudiera volverse en mi contra. Técnicamente, sí había autorizado las reservas, pero lo hice con la condición de que yo también participaría en el viaje. Así que recopilé todo, el hilo original de correos, las confirmaciones de las reservas que me reenviaron, y añadí una nota breve que decía: la reserva fue gestionada bajo el entendimiento de que yo formaría parte del viaje. Fui excluido sin mi consentimiento, y los servicios fueron utilizados de forma fraudulenta. Solicito una investigación formal y la cancelación de todas las actividades activas. Una hora después, recibí una respuesta: estamos escalando el caso a nuestro equipo de protección contra fraudes. Su tarjeta empresarial ha sido congelada temporalmente para evitar cargos adicionales. Perfecto. Revisé el teléfono más tarde, por curiosidad, no por debilidad emocional. Tenía 26 llamadas perdidas. Mi madre, mi hermana, un par de primos e incluso mi padre, que normalmente evita cualquier confrontación como si fuera contagiosa, me habían dejado mensajes. Uno de ellos decía: Esteban, esto es absurdo. No puedes simplemente dejar a tu familia varada en otro país. Lo hablaremos cuando volvamos. Se maduró. ¿Maduró? Curioso como esa palabra solo aparece cuando uno finalmente decide dejar de ser el tapete de los demás. Durante años, fui el que mantenía la calma, el que siempre se disculpaba primero, incluso cuando era yo el que salía lastimado. Pero esta vez no. Esta vez no solo se trataba de ingratitud. Era arrogancia. Tomaron lo que era mío, mintieron, se burlaron y esperaban que yo siguiera pagando como si fuera un honor. Eso no es familia. Eso es chantaje con sabor a vacaciones. A la mañana siguiente, recibí un correo del dueño de la villa. Un mensaje educado, aunque la tensión se colaba entre líneas. Estimado señor Carter, lamentamos el incidente. Tras revisar su solicitud de cancelación y los tokens de autorización, informamos a los huéspedes que el resto de su estadía ha sido invalidado. Reembolsaremos el depósito conforme a los términos de su cuenta corporativa. ¿Desea que redirijamos los fondos a una cuenta personal? Le respondí: por favor, transfieran el monto a la cuenta empresarial principal y envíen un comprobante para mis archivos legales. Gracias por manejar esto con profesionalismo. Respondieron casi de inmediato: entendido. Además, hemos sido informados de que varios de sus huéspedes ya abandonaron la propiedad. El reembolso se completará en las próximas 24 horas. Traducción: los echaron. Maletas hechas. Niños llorando. La ausencia de publicaciones en el Instagram de mi hermana fue toda la confirmación que necesitaba. Su habitual bombardeo de selfies playeras desapareció como si alguien hubiera apagado el wifi a mitad de un filtro. Esa noche, la siguiente llamada no vino de un familiar, sino de la abogada que había involucrado en el asunto. No era mi abogada personal, sino la corporativa. Hola, Esteban, dijo. Revisé el contrato de la villa y la cláusula de excursiones. Hiciste bien en cancelar todo cuando lo hiciste. Pero encontré algo curioso en el documento. Sí, pregunté, mientras tomaba un sorbo de café. Figuras como el agente responsable de todos los servicios adicionales vinculados al viaje. ¿Eso incluye el chef privado y el transporte exclusivo, cierto? Cancelaron esos servicios después de que los sacaron, contesté con lentitud. Lo intentaron, dijo riendo, pero pasaron por alto una cláusula. Tienes derecho a reasignar esos servicios a otras personas si tu grupo no puede completar el viaje. ¿Me estás diciendo que puedo ir yo ahora? Dije, frunciendo el ceño. Técnicamente, sí. Legalmente, sin problema. Miré el calendario. No tenía reuniones importantes, ningún compromiso ineludible, y 6 días de alojamiento de lujo ya pagados, esperando al otro lado del mundo. Reí, no por venganza, sino por justicia, aunque no quería ir solo. Así que escribí a Evan, un amigo de la universidad, luego a Priya, de contabilidad, y después a 2 de mis clientes favoritos,
quienes siempre bromeaban diciendo que yo jamás me tomaba vacaciones reales. El mensaje fue simple: viaje gratis, villas en Mgos, vuelos incluidos, ¿se apuntan? En menos de 10 minutos llegaron 5 respuestas. Sí, esto es en serio, estoy haciendo la maleta, llevo vino, vamos a robar las vacaciones de tu familia. Escribí: no las estamos robando, las estoy recuperando. 2 días más tarde, estábamos abordando el avión. Mientras la ciudad desaparecía bajo las nubes, recibí un último mensaje de mi hermana: eres un inmaduro, arruinaste todo. No contesté, solo activé el modo avión. No volaba hacia la culpa, volaba hacia la libertad. Y lo mejor es que la verdadera venganza apenas comenzaba. Aterrizamos en Kos poco después del mediodía. El sol golpeaba como un reflector en cuanto bajamos del avión. Era un calor seco, dorado, sin preocupaciones. Mis acompañantes estaban emocionados, entre la incredulidad y la euforia por el viaje inesperado. En el transporte, Priya se acercó y me susurró: siento como si hubiéramos invadido las vacaciones soñadas de una familia. Sonreí: no las invadimos, dije, las reemplazamos. Al llegar a las villas, nos recibió una empleada en la entrada. Portaba una carpeta y una sonrisa amable. Ella parecía algo desconcertada, como si hubiera estado esperando la llegada de una familia escandalosa, con flotadores ridículos y camisetas a juego. En lugar de eso, me encontró a mí, vestido con ropa de lino, acompañado por 4 personas tranquilas y respetuosas. Apenas cruzamos palabra cuando nos recibió en la entrada. Bienvenido, señor Esteban, dijo. Todo está listo para su grupo. Los huéspedes anteriores se retiraron antes de lo previsto. Hicimos una limpieza profunda, reabastecimos la despensa y el chef ya tiene en cuenta sus nuevas preferencias alimenticias. Las puertas se abrieron, y aunque ya había visto las fotos, ninguna le hacía justicia al lugar. 3 villas separadas, ubicadas sobre una pendiente con vista directa al océano, cada una con su propia piscina infinita, terraza privada y una cocina de mármol que hacía que la mía en casa pareciera una despensa. Era irreal, no solo por el lujo, sino porque esta vez era mío. Sin falsas obligaciones, sin sonrisas fingidas ni trampas emocionales. Solo tranquilidad. Esa primera noche cenamos en la terraza. El chef, Demetrius, sí, ese era realmente su nombre, nos preparó un róbalo a la parrilla, berenjenas asadas y papas al limón que provocaron gemidos de gusto como si estuviéramos en un restaurante con estrellas Michelin. Hubo vino, risas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Después de la cena, bajé a la terraza inferior, donde la señal de wifi era más fuerte, y encendí el teléfono. Había más llamadas perdidas. Primero mi madre, luego tía Mariela, y una nueva, tío Raúl. Empezaban a entrar en pánico. No por el viaje, que ya estaba hecho, sino porque la noticia se había esparcido. Resulta que la empresa de viajes tenía una política interna. Cuando se reporta una disputa en una cuenta corporativa, todas las reservas asociadas se someten a auditoría. Eso incluía el viaje a México del año pasado, Aspen el anterior y todas esas promesas de te lo pagamos después que jamás cumplieron. Peor aún, como habían utilizado mi descuento corporativo de forma engañosa, esos viajes se consideraban ahora una representación falsa. Y eso era base suficiente para una facturación retroactiva o incluso consecuencias legales. Lo único que yo había hecho fue enviar un correo educado solicitando aclaraciones. El resto fue efecto dominó. Pensaron que nunca me atrevería a tirar del hilo. Olvidaron que fui yo quien ató el nudo. Esa noche publiqué una sola foto, sin descripción, solo yo en una tumbona, con el océano detrás y una copa en la mano. Los comentarios llegaron al instante. ¿Dónde estás? Eso no es Mkos, ¿verdad? Jajaja. Esteban se robó el viaje. Estoy llorando. ¿Por qué eso se parece a la villa de la que nos echaron? Por favor dime que esto es real. Y uno que me hizo reír de alguien que apenas conocí en la secundaria. Parece que por fin te deshiciste de los parásitos. No respondí a ninguno. En lugar de eso, abrí la aplicación del banco. Los reembolsos ya estaban procesados. Los pagos del chef y el servicio de concierge habían sido transferidos a mi tarjeta personal para el resto de la semana. Mi cuenta empresarial estaba limpia. Los registros de auditoría, asegurados. Todo conforme a las normas. Pero aún quedaba algo pendiente. Algo que llevaba tiempo contemplando, incluso antes de este desastre. Fui a la carpeta legal en mi portátil y abrí un borrador que llevaba meses guardado. No era un documento para empleados, sino para familia. Una especie de acuerdo de desvinculación. Comencé a redactarlo hace 6 meses, después de una cena navideña especialmente desagradable en la que mi hermana volvió a burlarse de mi trabajo, y mi padre dijo: seamos honestos, si Esteban desaparece mañana, lo único que perderíamos sería al que paga las cuentas. Esa misma noche, escribí un documento. Enumeraba nombres y detallaba cada gasto que había hecho por ellos. En la parte superior incluía una declaración clara. La presente carta sirve como notificación formal de que Esteban dejará de brindar apoyo financiero, subsidios o cualquier tipo de compromiso, sea monetario o emocional, con las siguientes personas. Era directo, frío, y precisamente lo que necesitaban leer. Aquella noche, sentado junto a la piscina, actualicé el archivo, añadí las fechas de los cargos reversados,
un desglose financiero del viaje, y envié la orden de impresión. 3 copias, una para el archivo legal, otra para mis registros y la tercera para enviar directamente a casa de mis padres. Antes de finalizarlo, agregué una nota al pie. La familia se gana, no se hereda. Gracias por dejarlo tan claro. Me recosté en la silla mientras escuchaba las olas romper suavemente en la distancia. Al día siguiente teníamos un paseo en yate al atardecer, pero esa noche era solo para mí, y ellos aún no sabían lo que les esperaba al volver a casa. Porque eso que acabo de hacer era apenas el primer paso. A la mañana siguiente, salí a caminar por la playa. El aire en Kos se sentía diferente, no solo porque no estaba atrapado en una sala de reuniones, sino porque, por primera vez en años, no estaba cargando con el peso de nadie más. Dejé el teléfono en la villa, y con cada paso descalzo sobre la arena, comprendí algo que nunca me había permitido aceptar: ya no les debía nada. Volví justo antes del desayuno. El chef Demetrius había preparado fruta fresca, pan caliente y café bien cargado. Priya me alcanzó un plato, bromeando. ¿Es ahora cuando descubrimos que tu familia te va a demandar por daños emocionales? Todos rieron, pero yo solo sonreí. No, dije, es ahora cuando van a aprender lo que se siente enfrentar las consecuencias. Las cartas fueron enviadas por correo certificado antes del mediodía. Una copia a la casa de mis padres, otra a mi hermana, y la tercera entregada a mi abogado, por si alguien se ponía creativo con amenazas. También adjunté un resumen financiero impecable. En los últimos 4 años, había desembolsado más de $84.000 en viajes familiares, compras, reparaciones de su casa, el alquiler de mi hermana cuando volvió a perder su empleo, e incluso el camión de mi padre, que él no pudo obtener por su cuenta. Nunca recibí agradecimientos, ni devoluciones, ni el más mínimo esfuerzo. Y a partir de ese momento, tampoco habría más oportunidades. Pasé el resto de la semana haciendo justo lo que ellos querían hacer con la suya, solo que en mi caso hubo agradecimiento, tranquilidad y personas a mi alrededor que no me veían como una billetera con patas. Recorrimos el casco antiguo bailando, tomamos fotos sobre los acantilados y pasamos las noches en una terraza viendo las estrellas. Hacía años que no me reía tanto, probablemente desde la universidad. Hubo incluso un momento en el que me pregunté cómo habría sido todo si me hubiera alejado de ellos antes. Pero no sentí amargura. Ya no, porque lo que vino después terminó por justificar todo. Una semana después de regresar, entré en mi oficina y vi a mi asistente con una pila de sobres en la mano y una sonrisa sarcástica. Esteban, dijo, tienes correspondencia. Parece que alguien ha estado ocupado. Revisé los sobres. 3 eran de compañías de tarjetas de crédito. Otro venía de un abogado de familia en la ciudad de mis padres. El más grueso era de mi hermana. Estaba abierto, con las esquinas dobladas, como si hubiera sido manipulado varias veces antes de llegar a mí. Empecé por ese. Dentro había una nota escrita con su típica letra desordenada, en mayúsculas. Espero que estés satisfecho. Mamá llora todos los días. Papá dice que para él estás muerto. Te crees mejor que nosotros. No lo eres. Solo eres frío. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un atisbo de responsabilidad. Solo rabia disfrazada de orgullo herido. Dejé la carta a un lado y abrí el sobre del abogado. Representaba a mis padres, pero no era una demanda. Lo llamaban un intento de resolución amistosa. Querían hablar, limar asperezas, volver a ser una familia. Resultaba irónico, sobre todo considerando que solo 2 días antes de que enviaran esa carta, mi hermana había subido una foto a Facebook con un pie de foto que decía: feliz de estar de vuelta en un país donde no abundan las serpientes. No respondí, no hacía falta. El universo se encargó por mí. Mis padres nunca comprendieron algo muy básico. Cuando usas una tarjeta corporativa para gastos personales, no solo estás siendo egoísta, estás siendo imprudente. A las empresas no les agrada que sus cuentas empiecen a oler a fraude, y menos aún cuando el organismo fiscal correspondiente se involucra. Todo empezó por una simple alerta durante una auditoría. Según contaron, era solo un control de rutina. Pero cuando mi contador presentó los registros, todo apuntaba en una dirección: uso no autorizado por parte de familiares. Mi empresa fue exonerada casi de inmediato porque cada gasto había sido reembolsado y documentado de forma clara. Pero ellos no tuvieron tanta suerte. Algunas de las pequeñas ayudas, que mi madre me aseguraba que no eran gran cosa, resultaron serlo. Como aquel vuelo que supuestamente era para una conferencia de trabajo y que terminó siendo un fin de semana en Las Vegas con su hermana. O la factura del reparador que pagué para mi padre, que coincidía con un anuncio en Internet de alquiler de vehículos todoterreno. El fisco no tardó en detectar todo. Y lo mejor de todo, como los beneficiarios de esos servicios habían sido ellos, pagados con fondos de empresa, se convirtieron en el objetivo de la investigación, no yo. En pocas semanas me enteré, por conocidos, de que les habían impuesto impuestos retroactivos y que ahora les exigían justificar cada gasto que intentaron pasar por ayuda desinteresada de mi parte. Evidentemente, no tenían ninguna prueba. Entonces empezaron de nuevo las llamadas. Números ocultos, desconocidos, incluso algunos que reconocí. Amigos de la familia intentando actuar como mediadores imparciales. Esteban,
por favor, es tu familia. ¿Vas a destruirlos por un viaje? Mi respuesta siempre fue la misma. Ellos se destruyeron solos. Yo solo dejé de financiarlo. Mi madre cambió de estrategia. Me escribió un correo, no una llamada. Ni siquiera un mensaje de voz, solo una línea. Se suponía que tú ibas a encargarte de nosotros. Y ahí supe, sin lugar a dudas, que nunca habría reconciliación, solo distancia. Porque para ella, mis logros nunca me pertenecieron. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos, siempre fueron de ellos por defecto. Nunca valorados, solo esperados. Respondí una sola vez. Si me encargué de ustedes durante mucho tiempo, y me trataron como si fuera un mueble, útil cuando lo necesitaban, invisible el resto del tiempo. No soy su hijo cuando pago y su enemigo cuando dejo de hacerlo. Estoy cansado. Hasta aquí llegué. Después cerré el portátil. Pasaron las semanas. Llegó el otoño. Empecé a dedicar los fines de semana a hacer senderismo, probar recetas nuevas, incluso viajar otra vez. Estuve en Lisboa, luego en Tokio, a veces solo, otras con amigos, pero siempre por decisión propia, siempre para mí. Una noche, pasé frente a una panadería cerca de mi casa y vi a alguien que no veía desde hacía años. Mi prima Lie. Ella fue de las pocas que alguna vez me trató como una persona y no como un cajero automático. Tomamos un café y hablamos durante horas. Me dijo que se había enterado de todo y que no le sorprendía. Solían llamarte la caja fuerte de la familia, dijo en voz baja, como si fuera un chiste. Asentí. Al final de la noche, me dijo algo que no esperaba. Hiciste lo correcto. Y quizás eso era lo único que necesitaba. No venganza, no justicia, solo que alguien entendiera toda la historia sin distorsionarla. Ya pasaron 8 meses. No he hablado con mis padres. Mi hermana intentó escribirme después de Navidad. No abrí el mensaje. Hoy tengo nuevos límites, nuevas costumbres. Reemplacé el ruido por claridad, la obligación por elección, la culpa por tranquilidad. No reviso sus redes sociales, no le pregunto a nadie por ellos. No hay nada que monitorear, no hay cuentas pendientes. Mi cuenta está cerrada, no la del banco, la que tenía con ellos. Y por primera vez en mi vida, no estoy financiando la fantasía de nadie. Estoy viviendo mi propia realidad. Y eso ha sido el mejor viaje de todos.